comenzamos con el tema número 2, conceptos básicos de diseño estructurado. Continuamos con el punto de la flexibilidad de los sistemas, sobre los distintos sistemas de información, inclusive que muchas de esas empresas están gastando demasiado dinero en invertir justamente en dos aspectos, ¿no? Se está gastando mucho dinero en temas de modificación de software. Esto se refiere cuando el sistema ya está instalado, cuando el sistema ya está ejecutado, cuando el sistema ya está pues en producción, como se dice. Las empresas muchas veces comienzan a encontrar errores. Por ejemplo, no me calcula bien el IGB, si es un sistema de notas no me está calculando bien las notas, cuando pongo tardanza no me graba bien la tardanza, no sé, diferentes tipos de errores que se pueden ir encontrando. Entonces se ha demostrado que por lo menos el 50% de las inversiones en el software es cuando el producto está terminado. Antiguamente en estos temas se pedía que más pongamos énfasis en temas de mantenimiento. Pero más bien los expertos, que cuando se ha venido estudiando este tema en el transcurso de las décadas, ¿no? Porque este es un tema, no es un tema que es de hace 5 años ni de 10, sino hace 50, 60 años. Es un tema bastante antiguo. Se ha encontrado la solución, o entre comillas, la posible solución a estos problemas de modificabilidad y mantenimiento que se daban al final de los proyectos de software, cuando ya estos proyectos estaban implementados, ¿no es cierto? Entonces, lo que se quería era que al inicio, lo que se quería era que al inicio de los sistemas debemos orientarlo y debemos verlo en puntos como identificar bien los requerimientos del sistema. Esa es una de las claves que se ha buscado, o una de las posibles soluciones, es documentar bien los requerimientos del sistema, funcionales y no funcionales. Los expertos dicen que cuando estos dos puntos se llegan a trabajar bien, o sea, se llegan a documentar bien o a abstraer bien, cuando yo llego a saber realmente cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, y por ende puedo hacer un mejor diseño y una mejor programación, ese porcentaje baja considerablemente. El problema es que cuando no hacemos eso bien, o si somos descuidados en el desarrollo, o somos descuidados para levantar la información, o sea, para saber cuáles son los beneficios o qué es lo que quiere nuestro cliente, requerimientos funcionales, no funcionales, cuando nosotros pues simplemente no hacemos esto, cuando no hacemos esto, los problemas recién los vemos en las últimas etapas del desarrollo. Y eso es lo que no queremos. Porque en la mayoría de sistemas de información, de desarrollo de sistemas, siempre los problemas saltan en las últimas etapas. ¿Y esto por qué? Porque no se hizo un buen análisis, o de repente el analista no estaba muy empapado del tema, o se descuidó simplemente. Podía tener experiencia, pero se descuidó. A cualquiera le puede suceder, por más experiencia que podamos tener. Ojo, otra cosa es que también los requisitos pueden cambiar. Por ejemplo, yo les cuento un caso. Cuando yo estaba desarrollando unos sistemas para unos grifos, o para un grifo, se tenía que sacar la factura. Ellos tenían clientes bastante fuertes, como municipalidades que pues compraban, pero bastante, ¿no? Se le daba inclusive el crédito, ¿no? A estas municipalidades se les daba el crédito. Y ellos me dijeron, considere, ingeniero, uno de los requerimientos funcionales era que se considere para la factura solamente hasta 3 dígitos. 3 dígitos, o sea, 3 decimales. Eso era el requerimiento, hasta 3 decimales. Entonces ya listo, se hizo, se trabajó, se documentó, se programó, se usó todo bien. A las finales el sistema no tuvo ningún error, no tenía, o sea, errores mínimos, pero saltó justamente que el cliente, estos de las municipalidades, también tenían un sistema. Y ese sistema de información no trabajaba 3 decimales, sino contabilizaba todos los decimales. Contabilizaba exactamente todos los decimales. ¿Ok? Y había una leve diferencia, o sea, minúscula, microscópica, diría yo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo?
cambiar esa parte de la programación, pero fue menor, fue algo que me llevó solamente en una mañana un tiempito, ¿no? No fue un cambio pues de una semana, o un cambio de 3 días, o un cambio de 2 meses, o un cambio del sistema. Si hubiera sido eso, se pierde el proyecto, porque tendrías que o perder 2 meses, que son 2 meses de trabajo sin que te paguen, imagínate. Y si eres empresa, tendrías que contratar a 2 desarrolladores y tendrías que pagarles. O sea, si son 2 meses y si les pagan 1000, serían 4000 soles menos en tus arcas. Entonces, todo eso se tiene que contemplar. Inclusive se tiene que contemplar al inicio cuando sacas los costos del proyecto. Ponerte a pensar si en la mayoría de tus proyectos siempre terminas tarde o siempre hay observaciones que requieren que contrates más personal o que mantengas el que ya tienes, ¿no? Entonces, hay que darnos cuenta mucho de que el tema de mantenimiento de los sistemas y la modificabilidad, que es prácticamente lo que yo les expliqué, es algo muy común en el mercado. Es muy común cambiar la programación del sistema una vez que es implantado. Siempre hay error tras error, error tras error. Entonces debemos controlar mejor estos aspectos, los aspectos de los requerimientos. Pero no solamente dicen los expertos que se debe controlar los aspectos de requerimientos, sino también que la alta gerencia tiene que estar comprometida con los sistemas de información que estamos desarrollando. Y a su vez tiene que comprometer a otros líderes de la organización. Por ejemplo, imagínense, si yo tengo a un gerente de línea, al gerente comercial, y yo el gerente comercial está encargado de las áreas de comercialización o compras, ventas, control de almacén, él es el jefe operativo, digamos, del negocio, de la empresa, cualquiera que sea la que estamos trabajando. Imagínense que él, pues simplemente la alta gerencia no está comprometida con estos sistemas y uno le pide información, ¿no? O ayuda y simplemente no te la brinda, porque no hay nadie quien le diga nada. Como es el gerente, el único que podría decirle algo sería la cabeza, ¿no es cierto? Uno de los puntos también para que las cosas trabajen muy bien es que la gerencia general esté comprometida con estos temas, ¿ok? Que estén comprometidos con estos temas. Eso realmente es uno de los aspectos primordiales y principales. Ahora, la flexibilidad representa la facilidad de que el mismo sistema pueda realizar variaciones sobre una misma temática sin necesidad de modificaciones. Es decir, que haya una parte para configuración, que haya una parte para manejar parámetros adicionales, como por ejemplo, lo que pasó últimamente en estos últimos meses, que el IGB, o en el último año o 2 años, que el IGB bajó al 18%. Entonces, si mi sistema es estático y mi sistema no es flexible, entonces simplemente no vamos a tener que parchar el código y modificar esas estructuras o esas clases de programación para trabajar con el 19 o el 18%. Pero lo que te sustenta esto es la flexibilidad. Lo que te dice, o sea, tu sistema sería flexible si tú tienes una parte de tu código que puedes configurar y cambiar ese IGB libremente, sin tener necesidad de estar aplicando algún código de programación extraño, ¿no es cierto? De eso se trata. Ahora, la utilidad o facilidad de uso es un factor importante que influye en el éxito del sistema y sus aceptaciones por parte del usuario. Un sistema bien diseñado, pero con interfaces muy duras, o sea, imagínate, si el usuario tenía para llenar una nota, él intuitivamente tenía la lista de los alumnos y se ponía las notas por curso, ¿no? Comenzaba a poner el curso tal, las notas de los alumnos. Eso tendríamos que traspasarlo o pasarlo al sistema de información y debería ser algo muy parecido. Pero si tenemos una interfaz que es muy dura, que es totalmente diferente o muy compleja, para que sea mucho más fácil para la gente que desarrolla el software hacerla, porque lo que significaría hacer como el cliente lo trabaja actualmente
posiblemente sería muy complejo, así que a veces no queremos entrar a ese tema, sino queremos hacerlo más fácil. Eso hace que una interfaz sea muy dura y no prácticamente el usuario sea muy resistente ante eso, o sea, no use ese tipo de tecnologías, no use esas pantallas, esos formularios que se les está proponiendo usar, ¿no? Prácticamente se enoje con eso, ¿no? Finalmente diremos que eficiencia, mantenibilidad, modificabilidad, flexibilidad, generalidad y utilidad son componentes de localidad objetiva de un sistema. Son componentes de localidad objetiva de un sistema. En términos simples, también diremos que nuestros objetivos primarios es obtener sistemas de costo mínimo. Por supuesto, mantener el costo, pero sin bajar la calidad. Recordemos, mantener el costo, pero sin bajar la calidad. Es decir, es nuestro interés obtener sistemas económicos para desarrollar, operar, mantener y modificar. ¿Correcto? Ahora, algunos de los principios para utilizados por el diseño de estructurado, algunos de los principios que se debe usar son la abstracción. Por ejemplo, la abstracción es la noción psicológica de abstracción, permite concentrarse en un problema al mismo nivel de generalización, independientemente de los detalles irrelevantes de bajo nivel. El uso de la abstracción también permite trabajar con conceptos y términos que son familiares al entorno del problema. Cuando hablamos de abstracción, a lo que nos referimos en esta teoría es a saber determinar las necesidades del cliente, las necesidades de la empresa. Ese nivel de abstracción o de análisis, ¿no es cierto?, de esfuerzo para poder sacarle lo que tiene en la cabeza el especialista del negocio, a eso se le conoce como abstracción. Entonces, sin tener que transformarlos a una estructura no familiar, porque recordemos el tema de flexibilidad que estábamos hablando hace un momento, tenemos que mantenernos con lo que como el cliente trabaja. Es cierto, podemos rediseñar sus procesos, pero tenemos que rediseñarlos para bien. ¿Ok? Cada paso de un proceso de ingeniería de software es un refinamiento del nivel de abstracción de la solución del software. ¿Correcto? Cada paso de un proceso de ingeniería del software es un refinamiento del nivel de abstracción de la solución del software. Entonces, el refinamiento sucesivo es la primera estrategia. El refinamiento sucesivo es la primera estrategia de diseño descendente propuesta por algunos expertos, como Niklaus, ¿no? La arquitectura de un programa se desarrolla en niveles sucesivos de refinamiento de los detalles procedimentales. Se desarrolla una jerarquía descomponiendo una declaración macroscópica de una función de una forma sucesiva, hasta que se llegue a las sentencias del lenguaje de programación. De lo que se trata esto es que conforme yo voy diseñando, tiene que generarse un mayor nivel de detalle, y todo esto sienta sus bases en los algoritmos divide y vencerás, que en lugar de tener un algoritmo muy complejo, mejor me conviene tener partes de ese algoritmo, ¿no? Entonces, a lo que se refiere aquí es que yo puedo ir diseñando, modelando, de saber cuáles son las necesidades del cliente, hasta comenzar a graficar los procesos organizacionales o los flujos de datos, y esos flujos comenzar a trabajar con niveles de detalle de esos flujos hasta llegar a la arquitectura o hasta llegar hasta llegar a los módulos de codificación, ¿no es cierto? Y esos módulos de codificación nos van a ayudar a tener las sentencias o los códigos que sean mucho más eficientes. La modularidad. ¿Qué es la modularidad? La arquitectura implica modularidad. El software se divide en componentes con nombres y ubicaciones determinados, que se denominan módulos, ¿no es cierto? Y que se integran para satisfacer los requerimientos del problema. Cuando hablamos de estos módulos, estos no son más que los módulos de programación. Son los módulos de programación. Estos módulos de programación
Inclusive antiguamente era un poco complejo integrarlos, aunque habían herramientas como en lenguajes de programación como el Visual Basic, que tú podías trabajar, tenías un grupo de programas y esos grupos de programas podrías integrarlos. Esa es la forma en la cual, se trabajaba con la integración. Entonces, a esa ubicación se le llamaban módulos de programa. Ahora se llaman clases. En la programación orientada a objetos se suele llamar clases. Y estas tienen que integrarse, interrelacionarse como un todo. Tienen que relacionarse como un todo. Cuando hablamos de la arquitectura de software se refiere a dos características importantes de software de computadora: la estructura jerárquica de los componentes procedimentales, módulos, y las estructuras de datos. Las estructuras de datos no son más que las, lo podemos decir inclusive los módulos de programación, las estructuras de información, que esas estructuras parten de tablas. Esas estructuras de datos se conocen como tablas o entidades de información en los modelos entidad-relación y en el modelo relacional. Entonces, de esta forma, estas estructuras de datos pasaban a sentar las bases para la programación procedimental o los módulos de programación. Estaba la base de datos y el módulo de programación. Yo lo que escribí en este módulo era lo que tenía en estos diagramas entidad-relación y diagramas relacionales de mi base de datos. Inclusive antes de ello se hablaba de una programación totalmente con el manejo de archivos, etcétera, etcétera. La jerarquía de control, también denominada estructura de programa, representa la organización frecuentemente jerárquica de los componentes del programa, módulos, e implica una jerarquía de control. No representa aspectos procedimentales del software, tales como secuencias de procesos o la repetición de operaciones. Estructuras de datos. Las estructuras de datos ya dijimos, que es una representación de la relación lógica existente entre los elementos individuales de datos. Esos datos se graban en entidades y estas entidades se relacionan. Como ustedes lo habrán visto en un curso de base de datos, el modelo, el diagrama de entidad-relación, ¿no es cierto? Estos diagramas se interrelacionan, se relacionan entre sí. Debido y forman las estructuras, forman las estructuras de información. Estas estructuras de información se forman con los diagramas entidad-relación o diagramas relacionales. ¿Ok? Entonces, a veces se suele explicar suele preguntar cómo hacer para alcanzar sistemas de costo mínimo, de mínimo costo. Cuando se trata de un problema, cuando hay problemas de diseños, por ejemplo, un sistema que pueda ser desarrollado en un par de semanas, imagínense, en un sistema comercial, si tienes experiencia, fácilmente lo puedes trabajar en 2 o 3 semanas. No se tienen mayores problemas en este tipo de sistemas. El problema va a venir, creo yo, cuando son sistemas que nos va a llevar meses o que nos va a llevar bastante tiempo desarrollar, o que es un conjunto de gente la que tiene que trabajar en este tipo de desarrollo. Entonces, imagínense qué tal problema debemos tener en mente cuando tenemos que solucionar algo que es muy grande, La idea de esto se va a volver mucho más simple cuando tenemos experiencia en el área o en la industria en la cual vamos a entrar. Sin embargo, cuando se trabaja en proyectos, de gran escala, de lo que les estaba mencionando, es difícil que una sola persona sea capaz de llevar todas las tareas y tener en mente todos los elementos a la vez. Además, el tiempo no le va a alcanzar, porque posiblemente se demorará mucho más. Entonces, el diseño exitoso se basa en un principio que es bastante viejo, que es el principio del señor Julio César, y dice: divide y conquistarás, o divide y vencerás, lo que les mencioné hace un momento. Específicamente, diremos que el costo de implementación de un sistema de computadora podrá minimizarse cuando puedan separarse las partes. Ahora, en la programación actual, esto se consigue muy fácilmente. Prácticamente ya se trabaja con el tema de antes le llamamos la modularidad, que era la programación de los módulos y luego la integración. Como el ejemplo que les di del Visual Basic, que tenía un grupo de programas y yo podría tener diferentes módulos de programación y de ir integrarlos. Y estos programas, mediante componentes, poder hacerlos hablar entre sí. Ahora, a estos componentes se le llaman servicios web. Y estos servicios web ayudan a esta correcta integración.
uno de los aspectos de esta metodología, o de esta forma de programación, de este método de programación, se podría decir, de Divide y Conquistarás, sería manejablemente pequeñas. O sea, los módulos tienen que ser pequeños, no chiquititos, pero sí pequeños y solucionables separadamente. Es decir que, bueno, lo que necesitaré de otras partes posiblemente sea pasar algunos datos o alguna información a través de los módulos, que se solía hacer para buscar la integración o buscar el todo interrelacionado. Por supuesto, la interpretación de manejablemente pequeña varía de persona en persona, ¿no es cierto? Por otro lado, muchos intentos de particionar sistemas en pequeñas partes arribaron incrementos en los tiempos de implementación, ¿no es cierto? Esto se debe fundamentalmente al segundo punto. ¿Cuál es ese segundo punto? Son solucionables separadamente, porque a veces pues se necesitaba también de la otra parte para trabajar. Es por eso que esto tenemos que manejarlo muy bien, ¿no? En muchos sistemas, para implementar la parte A, como les decía hace un momento, debemos conocer algo sobre la parte B. Esto requería mucho tiempo, porque a veces la gente de la parte B no sabía nada de la A, y tenía que primero empaparse de la parte A para trabajar con la parte B. A veces es mejor trabajar temas en paralelo, ¿no? O hacer que la gente de la parte A, si es secuencial, trabaje también en la parte B, ¿no? Que es lo más viable. Y para implementar algo de B debemos conocer también algo de C, y así sucesivamente. Entonces debemos de buscar la uniformidad con la experiencia y con el conocimiento del negocio. Con el conocimiento del sistema de información se puede llegar fácilmente a la unidad, ¿ok? Muchas veces la persona que realiza la modificación, esto es algo muy práctico, no es quien diseñó el sistema, entonces tiene que, imagínense, empaparse de todo este trabajo que se ha realizado, posiblemente en un tiempo prolongado, en un tiempo amplio. Bien, es importante que las partes de un sistema sean manejablemente pequeñas, en orden de simplificar el mantenimiento. Un trabajo de encontrar y corregir un error en una pieza de código de 1000 líneas, imagínense, es muy superior a hacerlo con piezas de 20 líneas. Este es uno de los puntos clave del trabajar por módulos, ¿no? Si yo tengo diferentes módulos, de repente no es de 20 líneas, pero tengo módulos mucho menores, voy a poder encontrar el error con un buen tema de depuración, ¿no? Voy a poder encontrar muy bien el error en cada uno de estos módulos. No solo disminuye el tiempo de localizar la falla, sino que si la modificación es muy engorrosa, puede reescribirse la pieza completamente. Este concepto de módulos descartables ha sido utilizado con éxito varias veces, ¿no? Por otra parte, para minimizar los costos de mantenimiento, debemos lograr que cada pieza sea independiente de la otra, lo que hemos estado conversando. En otras palabras, debemos ser capaces de realizar modificaciones al módulo A sin introducir efectos indeseados en el módulo B. O sea, si yo modifico un código de programación, un módulo X, no tendría que ir a modificar el B también, sino tendría que ser independiente. No es tan sencillo llegar a esto, pero se puede trabajar. ¿Correcto? Gracias.